Buenas tardes. Daremos comienzo en breves instantes a la presentación de Harmonic Trading por parte de FX Pro. Mi nombre es Ignacio Albizuri y empezaremos a ver las pequeñas definiciones y luego unos ejemplos sobre la plataforma. El trading armónico, pese a ser bastante novedoso en ciertos sectores de trading, lleva no menos de 20 años funcionando, con autores que lo desarrollaron como Larry Pesavento, Garley, Garmore y Vermont, entre otros. Ahora hay mucha otra gente que desarrolla pues nuevas tendencias de lo que es el trading armónico. El presidente de análisis técnico y armónico de Polonia es un gran defensor de este tipo de análisis y se podrá contactar en un momento dado. Bien, vamos a empezar con lo básico, ¿vale? El trading en patrones armónicos lo que hace es una búsqueda de determinadas formaciones. Sería, pues como si dijésemos, para que nos hagamos una idea, una búsqueda de hombros, cabezas, hombros combinadas, o incluso un AB es igual a CD, que sería una repetición de un impulso tanto altista como bajista. Estos patrones se miden con Fibonacci, ¿vale? Como veréis luego, los cálculos son a priori bastante complejos, pero sin embargo tenemos indicadores que nos ahorran todos los cálculos, ¿vale? Y estos indicadores lo que hacen es que encajemos esas proporciones armónicas de Fibonacci dentro de una figura concreta. Lo que suele suceder en estos casos suele ser que aparecen patrones en el gráfico que son potenciales zona de giro, ¿vale? ¿Cómo podemos saber qué es una potencial zona de giro? Pues bueno, es una zona en la que probablemente haya un soporte y una resistencia y o bata esa resistencia o el soporte o rompa ese soporte o de modo contrario nos dé validez a nuestra figura armónica y se gire el precio. Tiene unas consideraciones muy básicas y no hace falta que se sepa absolutamente nada del mercado, sino simplemente cuando se vean figuras que nos marcan los indicadores, le ataquemos con unos stop muy ajustados. Como casi todos los patrones de análisis técnico clásico, los patrones armónicos tienen unas medidas estándar, pero normalmente no suelen aparecer con medidas perfectas, sino que hay que jugar un poco con la intuición y el conocimiento del activo y de la figura que estamos tratando, ¿vale? Bien. Cuanto más exactos sean los patrones, es más fácil ajustar un stop, es más fácil prever un giro. Si tenemos también algún otro condicionante, ya sea un pivot semanal, un pivot diario, un suelo o un techo previo, estos serían una suma añadida de factores para ver que el precio puede girarse en ese determinado momento. Nosotros, este tipo de figuras pueden dar dos consideraciones. Una es que nuestra figura funcione y saquemos una cantidad determinada de puntos, o si nos ha saltado el stop y la figura no se termina de formar o incluso no es válida la figura, nos daría tiempo todavía a continuar la figura contraria, con lo cual la capacidad de actuación en ambos casos es una preparación para que suceda una cosa o la contraria, ¿vale? Esto lo hemos comentado antes, si aparecen zonas que puede haber suelos o techos, pues ya es claro que es una zona de candente. Bien, vamos a ir al patrón ABCD, ¿vale? Os voy a enseñar primero que es un ABCD, ¿vale? Y luego ya lo iremos desgranando. Un ABCD sería básicamente un doble impulso, ¿no? Impulso, corrección, impulso. Se suele marcar con forma de rombo, ¿no? Pero vamos, muchas veces tenéis que saber que esto no es exacto, no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta y podría tener pues esta pendiente o incluso diferentes pendientes. Lo que tenemos que ver es que si un determinado impulso lo que hace es impulsar, corregir 61,8 de la corrección y luego empezar a empujar con una misma pendiente, esto lo podríamos hacer trasladando otra línea a este canal y ver si está siguiendo el mismo patrón. Básicamente sería un doble impulso. Una vez que ha pegado este doble impulso, se trataría de atacar en D. ¿Por qué en D? Porque la mayoría de los operadores han hecho su recorrido, digamos, de 20 puntos, corrige el 61 y vuelve a hacer
esa misma cantidad de puntos. ¿Qué sucede? Que llega a este punto en el que los operadores han decidido cerrar por haber conseguido este objetivo y este objetivo. Con lo cual, D suele ser un punto bastante exacto para el giro. Y los stops suelen estar situados muy poco por debajo de lo que es este mínimo, ¿vale? Lo mismo diríamos otra vez en tonos alcistas, ¿no? Empuja, retrocede, probablemente aquí haya otro punto de soporte que nos marque una línea, ¿vale? Corrige, se apoya el precio, ve que no pueden, que sigue habiendo fuerza alcista y tiraríamos hasta buscar la proyección del canal. ¿Qué sucede? Normalmente este punto lo que hará es, si ve aquí una resistencia formada por el gráfico, lo que hará el precio es, una vez que ha llegado a este punto, irá otra vez a retroceder y lo que hará es buscar esta línea. Os preguntaréis, ¿pero qué distancia hay que buscar? Pues lo que se suele hacer siempre es buscar el retroceso del 61.8. Con lo cual, da igual que estemos en un gráfico de 5 minutos o de 1 hora, tenemos que medir con el Fibonacci la distancia que hay hasta el 61.8. Y podemos intentar atacar el gráfico en varios tramos si es que es un gráfico de 1 hora, de 4. Si es un gráfico de 5 minutos, probablemente esta distancia sea un mero impulso, ¿vale? Este patrón es el más sencillo, lo he explicado antes, ¿no? Impulso, retroceso, impulso. Si los dos impulsos son simétricos, en cuanto a distancia y a pendiente, tendremos un patrón AB es igual a CD que nos dice que va a haber un agotamiento en D. Esto sucede porque hay un agotamiento del movimiento, ¿vale? Los segmentos no se unen, ¿no? Impulso de punto 1 al 2, AB. Corrección, punto BC. Impulso otra vez CD, ¿vale? Hay veces que AB no es simétrico al 100% con CD, pero si coinciden visualmente en esta forma, podrá ser bastante válido. Además de si nos apoyamos en otras consideraciones como puede ser un soporte horizontal o una resistencia horizontal, a unos pivot, máximos relevantes, una forma de control muy potente. Y estos tipos de argumentos que utilizamos en mercado para apoyar nuestras decisiones, ¿vale? Hay unas proporciones que sean correctas, ¿no? Y es que el impulso se corrija en un 61,8. Entonces es una corrección a veces algo dudosa, porque las correcciones que son impulsivas suelen ser de 23, pero bueno, suele ser también en muchos casos que corrige hasta el 61,8 o hasta el 78,6 y vuelve a empujar, ¿vale? Pero bueno, partiendo de esta base, ¿no? Que es una corrección de 61,8, luego tenemos que ver que de BAC hay una proyección de 1,6, 1,8, ¿vale? Y que B y C corrija a AB en un 78,6. Básicamente esto a mano es bastante complicado, ¿bien? Y lo que haremos es utilizar un tipo de indicadores. Luego os escribiré en la ronda de preguntas dónde podéis encontrar estos indicadores, y no solo las versiones antiguas que funcionaban ya bien, sino incluso las versiones ya más adelantadas. Son los indicadores, una variante compleja del indicador zigzag, que se llaman indicadores CUP, CUP, y ya desde la versión 82 ya todos los demás son bastante potentes, y incluso os aconsejaremos más adelante otra página web en la que un operador bastante potente deja sus indicadores para la libre prueba de las personas que quieran hacerlo. Se llama Trading Arsenal y te marca las figuras potenciales, las futuras, las pasadas. Es un poco complejo si no estás muy puesto en este asunto, porque si te marcan tantas figuras al final te confunden las consideraciones. Pero bueno, luego lo veremos, ¿vale? Bien, pues tenemos un indicador básicamente que lo que te hace es te marca esa zona, con lo cual una persona pondría el indicador MetaTrader, nuestra MetaTrader, y lo que haríamos es simplemente intentar atacar D para recoger el 61,8%, que sería con una distancia pues como así. Básicamente podríamos transportar esta distancia a D para coger el mismo recorrido. Bien. Garley. Los Garley es el patrón clásico por antonomasia. O sea, se descubrió pues en 1935. Ya te digo que los desarrollos posteriores
han sido alrededor del año 80 cuando se ha descubierto un poco pues la validez de esa técnica y se ha desarrollado de un modo muy amplio. Bien, el Garley perfecto incluye un AB es igual a CD dentro de su estructura. Básicamente, muchísimas estructuras de las que vamos a ver a continuación parten de la base de AB es igual a CD. En cierto sentido, porque luego son ya figuras más complejas. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que las medidas más importantes tienen que ser que AB, como he dicho antes, sea una corrección del 68%, ¿vale? Y lo mismo, CB te va a acabar en el ámbito del 78,6%. No tenéis que aprenderos las proporciones, pero lo que sí tienes que aprenderos es la forma visual que realiza el precio, ¿vale? Constantemente el precio, aparte de las figuras clásicas, está realizando figuras armónicas, como veremos, ¿no? Y no solo en divisas, que mucha gente piensa, ¿no?, que estas son cosas novedosas que se han inventado, y dice, no, la verdad es que luego, como veremos, podemos encontrar figuras armónicas pues aparte de en divisas, en índices, en materias primas, en sectoriales, en casi todos los activos de precio líquidos, ¿no? Y es por ello que es muy interesante este tipo de análisis, si se ha embarrado uno en cientos de indicadores que no hacen más que insultar al gráfico, y en cierto tipo de análisis que podría llevarnos a estar en el error durante 5 o 6 años y a perder decenas de miles de euros, ¿vale? Con lo cual os presentamos desde FX Pro una alternativa a lo que es el trading clásico, e incluso se puede mezclar el trading clásico que haga cada uno con este tipo de figuras, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, si hay una figura en gráfico diario del eurodólar, probablemente esa figura funcione, porque lo que hace es que a largo plazo el precio se agota, y si no tiene una estructura lógica y normal, como ya explicaremos, lo más normal es que si tiene la forma que estamos viendo, se agote el precio y se gire por lo menos un 61,8% del último impulso. Vamos a ver los pros y contras, ¿no?, de lo que es el análisis, ¿vale? Este análisis objetivo, si sale una figura, es que sale una figura, no hay más. Hay una figura que me está indicando un agotamiento y tenemos que intentar atacarla. Se puede automatizar. Yo he visto sistemas de trading basados en trading armónico. Hay que conocer muy bien el sistema, conocer muy bien las figuras y tener un conocimiento avanzado para poder ajustar dichas figuras. Los inconvenientes, pues hombre, claro está que el cálculo de dichas figuras no es fácil e incluso requiere bastante CPU. Y se requiere que por lo menos se haya puesto cierto interés en cómo funcionan las figuras. Hay bastante información en la red, incluso libros, en los que te explican el porqué de los movimientos, el porqué de los agotamientos, el porqué de las formaciones en la estructura del precio y básicamente la razón de existir de este tipo de trading. Bien, vemos aquí pues una figura de Garley que básicamente lo que tenéis que ver es la línea continua, ¿vale? La línea continua en el caso bajista y en el caso alcista. Estamos aquí viendo que el área entre el nivel donde AB es igual a CD y el retroceso del 78% de XA será una zona potencial de giro, ¿vale? Estaríamos hablando de esta zona. Como os he dicho, no tenéis que preocuparos por el cálculo de las proporciones, que lo hace un indicador automáticamente. Y simplemente nosotros tendríamos que ver esta pequeña figura esas pequeñas figuras para poder atacar el precio, ¿vale? Como estáis viendo, tiene forma de M y de W, ¿vale? Las estructuras perfectas normalmente para que el precio haga una ruptura de un soporte, ya sea de este o incluso de este, sería una forma de una M que siguiera unos patrones y que D siempre estuviese por encima de B. La explicación del trading armónico es que en el momento en el que D está por debajo de B y no ha pasado por X, es un potencial punto de giro en el cual convergen tres consideraciones de análisis técnico en cuanto a Fibonacci se refiere. Son puntos muy concretos y muy concisos, que lo que dan a entender es un fallo en la tendencia secundaria. Esta sería la tendencia primaria, y aquí ya empezaríamos una corrección, pero como vemos que C no supera A, tendríamos que dudar de la tendencia, y en el momento en el que D pasa por debajo de B, ya tendríamos que el
punto de giro estaría bastante claro al haber formado un patrón clásico de AB es igual a CD. Bien, lo mismo diríamos para el patrón bajista. Estaríamos intentando atacar una resistencia en el cual el precio lo toca una vez, vemos que no puede, realiza otro impulso, ya tenemos formado el AB es igual a CD, y en el momento que cumple esta proporción de que D se queda al 0,78,6%, tendremos que preparar nuestras armas para poder intentar atacar al mercado. Otra de las reglas que se puede aplicar aquí es, una vez que ya tenemos formada la figura, deberíamos saber que vamos a atacar al precio con un trade bajista, pero tendremos que poner el stop en X o incluso en una zona un poco inferior a X para poder dejarle al precio el suficiente espacio para que se desarrolle. ¿Qué sucede? Muchas veces ya los indicadores te van marcando ya antes de que llegue a D, como a esta altura ya te iría marcando que es un Garley que no se ha formado todavía y tendría un recuadro rojo aquí para intentar atacar el precio. Mariposa, como veréis, la mariposa, el murciélago, Garley, etcétera, son todo variantes de lo mismo, ¿vale? Simplemente hay pequeñas variaciones y con unas pequeñas variantes en cuanto a cálculo, ¿vale? Nos da un poco igual si es una mariposa o un bat, sino simplemente queremos una figura para que nos dé un punto de ataque al precio, y las consideraciones matemáticas se pueden dejar a un lado en cierto sentido. Claro está que es el indicador quien nos va a decir cuál es el punto de ataque, ¿vale? Vamos a compararla, como estáis viendo aquí, de A a C es diferente la estructura, y estáis viendo cómo X y D también son diferentes, ¿vale? O sea, tendríamos varias figuras en base a que D esté por encima o por debajo de X y C también esté por encima o por debajo de A. Básicamente no vamos a entrar en el cálculo ni la explicación de las cifras, porque es bastante complejo, y lo que vamos a hacer directamente es ver las consideraciones finales, una vez que ya vemos esta figura, cuál va a ser nuestro modo de entrada al mercado. Bien, vamos a ir pasando a la presentación, que luego, si me dejáis los correos electrónicos o os dejo el mío, os enviaré la presentación por correo electrónico a todos aquellos que deseéis. Bien, murciélago, lo mismo. Vemos aquí como otra vez ha cambiado la dirección y ha cambiado un poco las cifras, ¿vale? El murciélago suele ser una de las figuras que a mí más me gustan, porque normalmente es casi un doble techo, un doble suelo. En cierto sentido, suele haber un patrón de giro en el momento en el que vemos que el precio está intentando atacar cierta zona, que está intentando deshacer un movimiento entero, y al final lo que hace es se queda a las puertas del momento inicial y lo que hace es un retroceso bastante fuerte. Bien, como estamos viendo aquí, hemos visto otra vez que aquí tenemos un ABCD, AB es igual a CD. Sin embargo, este ABCD hace una dilatación bastante fuerte, probablemente porque tengamos motivos para ello, sino que el precio no es que solo empuja, sino que simplemente habrá una resistencia o algún hueco en el que el precio pueda pasar con mayor facilidad. Bien, cangrejo, otra vez, similar pero diferente. Bien, tenemos que D está mucho más abajo de X, es 1,618, y las distancias entre A y C y A y X suelen ser similares. Esto básicamente lo que tenemos que ver es dónde acaba D, ¿no? D puede estar por encima, puede estar a la altura o puede estar por debajo. Y estas figuras estamos viendo como son cada día más visibles en todos los gráficos. Ya no hace falta incluso que pongáis el indicador, ya cuando llevéis por lo menos 2 meses utilizando esto, tendréis que saber que cuando veis en el precio perdón, que no sé, el sonido no está del todo bien. Bien. Lo que tenemos que ver es ver cuántos puntos nos vamos a jugar al día y a ver por cuántos vamos. Este tipo de trading nos permite utilizar gestiones de riesgo muy, muy disciplinadas y muy dentro de lo que es la gestión del patrimonio.
Con lo cual, podemos entrar 4 veces, pero la vez que entremos, solo con una entrada fiable, podemos recuperar las últimas 3 o 4 o 5 entradas de 5, 7 u 8. Bien, las confirmaciones nos lo puede dar un patrón de velas, ¿no? Pues puede ser unos martillos, ¿no? Eso pueden ser unos dojis, ya momentos en los que la oferta y la demanda quedan en entredicho, no está claro si son los alcistas o bajistas quienes tienen que entrar, y nosotros ya aquí ya tendremos una línea de soporte y estaremos intentando atacar el precio situando el stop en estas zonas. Cuando vemos que la siguiente vela es una vela que envuelve a las 3 previas y casi le da para hacer una inside bar, pues veríamos que hay muchas probabilidades de que suceda, ¿no? También, cuando tenemos una estrella, un doji sin cuerpo, normalmente suelen ser momentos en los que el precio hace dilataciones y se puede llamar en lenguaje coloquial un rebote del gato muerto, ¿vale? Son momentos en los que el precio estira de un modo violento, pero simplemente lo que denota es que la fuerza del precio se ha agotado y ha hecho el último estirón para forzar el precio a un determinado nivel. Normalmente estos suelen ser patrones muy claros de cambio y tenemos casi todas las de ganar, en el sentido de que si vemos esta vela y la siguiente apertura la realiza a la altura de más abajo de la última cola de la última vela, puede ser un patrón fiable, ¿vale? Y si luego ya la siguiente vela también es bajista e incluso cuando casi abre donde la última ha cerrado, esto sería también un pequeño argumento en nuestra cabeza para poder entrar. Bien, aquí tenemos una consideración alcista, exactamente igual que las demás. Encontraríamos a D en este nivel, probablemente, y tendríamos luego pues una dilatación, como puede ser aquí, pero vamos ya sin marcar una vela, y veríamos como nuestro stop tendría que estar situado un pelín más abajo de esta zona para poder evitar estas dilataciones tan odiosas que nos sacarían de mercado, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos, si nos saca aquí con 5 puntos o con menos o con 7 o 10, tenemos que persistir en este tipo de entrada y volver a intentar entrar en esta vela en niveles más o menos aceptables. Ya un nivel no aceptable sería superior a la cola de la vela alcista. O sea, este sería el límite para poder entrar a atacar esta figura, y tendríamos que haber entrado probablemente en la ruptura de esta resistencia a esta altura de la vela, ¿vale? O sea, tendríamos de rango desde aquí hasta aquí para poder entrar. Bien. Como os hemos dicho antes, no creo que sea el trading armónico de uso exclusivo, sino más bien de combinación con unas técnicas serias y contundentes, ¿no? No soy muy partícipe de los indicadores o osciladores, pero tengo el conocimiento de que en ciertos momentos son bastante útiles para observar ciertas divergencias o observar pues ciertos giros, pues en un RSI, un MACD, un estocástico o similares. Tenéis que sumar cuanto mayores argumentos tengáis para poder entrar en ese tipo de trading. Y entonces hay muchas veces en los que si no hemos entrado se puede tener una segunda buena oportunidad, pero solo si hemos hecho un trading ajustado con una pérdida muy pequeña de puntos. Lo que hemos comentado antes, yo mi trading puede ser jugarme en 3 operaciones 7 puntos cada uno, en vez de jugarme en un swing trading 20, 25 o 30. Y en este modo podemos intentar hacer un risk reward bastante interesante. Aquí en este tipo de trading lo que se trata de hacer es cada vez que se intenta, por lo menos, hacer un ratio riesgo-rentabilidad superior a 2. Esto quiere decir que cada vez que pierdo 1, y cada vez que gano 2. O sea, con lo cual, cada vez que gano, quito 2 pérdidas. Con lo cual, a nada que entre 2 veces bien, pues puedo borrar las 4 últimas malas entradas. Luego ya depende un poco de la pericia de cada uno para poder sacarle más chispas a estos indicadores y a ese tipo de trading. Lo que hay que hacer es centrarse en un tipo de figura, que es la más común, podemos decir que es la mariposa,
y luego ver otras que son más fiables y aparecen que cualquier otra, ¿no? Ya puede ser el Garley, que si salen sus medidas perfectas se puede entrar incluso sin stop porque es bastante probable que suceda el cambio de giro del precio por lo menos hasta un 61.8, ¿vale? Bien. Eh, Antes de la última caída, ¿no? Estamos viendo aquí, como ponemos en la presentación, que el tren armónico ha predicho, ha previsto, ha hecho una predicción sobre cambios de dirección del precio muy potentes. La última que pudimos ver fue hace 4 años, cuando situamos al euro muy por encima de 1,40 y pico, casi 1,50, y ya en un momento dado, cuando estamos ya en 1,50, ya el trading armónico nos marcaba un agotamiento del precio, y eran gráficos diarios o semanales, ahora mismo no recuerdo, pero creo que eran semanales, y con lo cual era una figura muy sólida que al final se vio que tenía toda la razón y bajó desde 1,50 hasta 1,25 casi, ¿no? Algo, 1,24 algo. Con lo cual hubo un margen de actuación que quien estuvo siguiendo ese tipo de análisis obtuvo beneficios en no pocas ocasiones. ¿Y por qué lo digo? Porque era una figura de gráfico semanal que no se puede entrar tranquilamente, sino que hay que estudiar la pendiente del último impulso alcista para poder intentar atacar al precio con garantías. Esto es, no puedes entrar corto en mínimos, ¿no? Tienes que ver en un momento dado en el que no supera un máximo previo y el precio se agota para volver a atacar al precio, sabiendo que en gráficos semanales o en gráficos diarios el precio está agotándose, ¿vale? Bien, esto es lo que os indicaba, ¿vale? Vamos a entrar, por ejemplo, esto es un murciélago alcista, ¿no? Bien, como veis aquí, aquí están todos los cálculos, bien, se ven pequeño, pero bueno, eso ya os diré el modo de parametrear este indicador. Pero bueno, deciros que simplemente con ponerlo en el gráfico ya te lo va marcando, ¿vale? Y entonces te pone aquí, se ha encontrado un patrón. Este patrón es un murciélago alcista. El rango de precios está entre 1,036 y 1,07 tal. ¿Qué te dice? ¿Qué te está diciendo esto? Lo que te está diciendo es que a partir de aquí la figura ha sido formada en su modo perfecto. Que dilate, que mute o que cambie es otra cosa. Pero que sepamos que esta figura se ha marcado y este recuadro rojo nos marcaría nuestra entrada y nuestro stop. La entrada sería en la línea azul y el stop sería en la línea amarilla. Bien, como hemos visto aquí, ha salido a la perfección. Esto es actual. Esto es un gráfico de 5 minutos del US CAD, ¿vale? O sea, esto es de ayer y antes de ayer. Lo que hemos dicho, ¿no? Dice, bueno, ¿y a por cuánto voy? Pues a por cuánto voy, pues siempre es la misma consideración. Vamos a ir a intentar atacar el 61,8%. Esto es, tú cogerías un Fibonacci, pondrías aquí el inicio, aquí el final, y te marcaría el 61,8, ¿vale? Como hemos visto aquí, esta figura ha funcionado a la perfección y en este punto ya nuestra figura ha dejado de interesarnos, porque nosotros hemos querido aprovechar esta parte de movimiento. Vamos al siguiente gráfico. Estos son todos gráficos actuales, ¿eh? No estoy yendo al año pasado, ni hace 5 años, ni hace 5 milenios. Esto lo hice ayer mirando las figuras que podía haber en los precios. ¿Bien? Vale, pues esto es el dólar franco suizo. Estamos viendo como aparte es una figura bastante compleja, porque como hemos visto aquí la caída fue bastante abrupta, pero aún así sigue siendo válida. Y nos dice el precio, hemos encontrado un patrón, tenemos un murciélago alcista, el rango está entre 0,9 tal y 0,1 esto, con lo cual tendremos otra vez que la entrada sería a partir de aquí, que es cuando empieza a marcar la figura, dilata un poco la figura y continúa ya una vez que ya ha formado perfectamente la figura. Es lo que os digo, estamos en gráficos de 15 minutos, o sea, esta distancia no es mucho stop, y aunque nos hayan atizado en este nivel, podemos volver a entrar aquí, o incluso la siguiente. ¿Por qué?
porque nuestro ratio de riesgo-rentabilidad es muchísimo mayor a lo que estamos perdiendo en las pequeñas entradas que hacemos aquí al mercado. Seguimos con otra figura. Eurodólar. Esto es antes de ayer. Antes del 29 de noviembre, 28 y 25. Otra vez, tenemos un murciélago bajista, ¿vale? Los murciélagos y las mariposas, por estructura, son las que más vamos a ver en el gráfico y las que más mutaciones sufren, ¿vale? Como estáis viendo, por ejemplo, aquí ya tendríamos otra potencial figura, pero como ha fallado en su cálculo de Fibonacci, no la ha marcado el precio. Pero tenéis que empezar a ver este tipo de figuras, ¿vale? Entonces, estas figuras al final se van a repetir todo el rato en el gráfico. Es casi seguro que se van a repetir. Bien, este tipo de indicadores y este tipo de trading no solo te marcan estas figuras novedosas, no. También te marcan ABCD, te marcan hombro, cabeza, hombro, hombro invertido, soperas, triángulos, banderas, estandartes. Estos softwares están hechos para identificar figuras de acción del precio. Con lo cual, vais a ver cómo es una combinación de casi todos los patrones. Luego las figuras que no son armónicas te las marca un pelín más abajo. Pero bueno, te da una información bastante amplia de todas las características del precio. Bien, eurodólar 15, vale. Vamos a ir eurodólar diario. Bien, esto estamos aquí mirando en diario y la figura empieza en diciembre de 2010 y acaba en 31 o en octubre, más o menos, acabaría, perdón, sí, a mediados de octubre. Bien, aquí estaríamos viendo cómo la validez a largo plazo de estas figuras no nos hace dudar. Simplemente porque en muchos de los casos tendremos soportes bastante, soportes ocultos, pero bastante lógicos, ¿no? Esto es otro de los temas que trataremos en los siguientes seminarios, que serán los soportes y resistencias ocultos en el gráfico, es decir, aquellos soportes que son utilizados por el creador para diseñar la estructura del precio, que aunque parezca simple y evidente, hay que tomar unas consideraciones básicas a partir de las cuales, si no, no se vería ningún tipo de soporte, ¿no? Se basa todo en la geometría del precio, pero bueno. Bien, normalmente cuando el precio para en este punto suele ser porque cuando ha habido una entrada en largo, por aquí vemos que ha habido resistencias, 1, 2, y entonces se han dibujado resistencias en el precio, ¿no? Desde aquí habría una, bastante clara, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un punto de entrada alcista aquí, justo aquí. ¿Qué sucede? Que normalmente en la geometría del precio, una vez que el precio sale de un plano bajista a un plano alcista, es como si no existiese. Con lo cual, esto quiere decir que el precio va a ir él por sí solo creando los soportes y las resistencias para poder subir o bajar. Esto quiere decir que tiene muchísima importancia estos pequeños puntos después de las entradas en largo o en corto, porque son puntos donde el precio está saneado. Bien, con lo cual, es esta línea que si continuamos nos daría este punto, ¿vale? Con lo cual, estaríamos viendo que si no la hemos pintado, no la dibujaría gráfico, pero si hemos pintado esta línea, estaríamos viendo cómo es un punto de ataque bastante serio. ¿Por qué es un punto de ataque bastante serio? Porque estamos en un gráfico diario. Los gráficos diarios no se andan con miramientos. Es bastante simple. Si llegamos a un nivel en el que hay posiciones por aquí debajo, el precio va a rebotar fuerte. Si llegamos a este nivel y el precio no rebota, es que es un momento para poder intentar atacar en corto. ¿Qué sucede? Que si nos está marcando agotamiento por una figura de un murciélago alcista, en gráfico diario habrá que hacerle caso. Y aquí hemos visto cómo el rango de ataque es de unos 100 puntos y el beneficio, es decir, el 61,8 de esta pendiente, que sería aquí, estaríamos hablando de unos 600-700 puntos. Con lo cual, el ratio riesgo-rentabilidad tendríamos aquí que sería de 6-1. Porque si solo meto una operación y dejo el trade hasta el 61,8, voy a ganar 6 veces más de lo que he arriesgado. Bien.
Libra dólar, otra vez, esto es un Garley, ¿vale? No es necesario que identifiquéis los patrones según los veáis, porque no hace falta saber si es uno o es otro, sino lo que tenemos que saber es cuánto puede dilatar esa figura o cómo es fiable es, en función de un activo o de otro, ¿vale? Como estáis viendo, los cálculos son relativamente complejos, ¿vale? Pero simplemente es la unión de los máximos y los mínimos en función de los impulsos y los retrocesos. Podemos también modificar la amplitud de los impulsos, porque este indicador está parametrado para una distancia X. Es decir, si yo quiero que me dé más figuras en gráficos más pequeños, pues lo que tenemos que hacer es acortar el zigzag. ¿Qué hago yo si acorto el zigzag? Pues si acorto el zigzag, lo que hará es marcarme los impulsos de un modo diferente, de un modo más corto. Si queremos que nos dé, si queremos filtrar el indicador y que nos dé solo figuras muy fiables, pues lo que tenemos que hacer es ampliar el scope y ampliar la amplitud del indicador, ¿vale? Por ejemplo, aquí otra vez, ¿no? Ya no es, ya una vez que tenemos en la cabeza este tipo de figuras, diremos, joder, pero ¿no ves? Si aquí se ha vuelto a repetir otra. Y ha funcionado muy bien, ¿vale? Entonces tenéis que empezar a entrenar el ojo a ver este tipo de figuras. O sea, simplemente con el indicador zigzag ya veríamos esto. El indicador zigzag es la línea rosa y el resto son patrones armónicos, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que tendréis que empezar a ver este tipo de figuras como del mismo modo que estáis entrenados para ver hombros, cabezas, hombros normales e invertidos, ¿vale? Y tenéis que saber que esta figura del Garley que se está desarrollando pues ayer, pues habrá tenido un desarrollo bastante interesante, en el sentido de que nosotros ya hemos intentado atacar esta zona con un rango de puntos muy pequeña, como unos 10 puntos, y la probabilidad de éxito es bastante amplia por la definición de la propia figura, que cuando aparece es bastante fiable. Bien, pues vamos a entrar ya un poco más. Vamos a entrar un poco más en... Espera, estaba mirando el nivel del Garley, vale, 1.57, vale. Actualmente el precio de perdón, el precio de la libra dólar se sitúa 250 puntos más para arriba, con lo cual esta figura, por pequeña que sea y por pequeño recorrido que tenga, también nos puede dar indicaciones de giros mucho más amplios. O sea, básicamente lo que ha realizado la libra ha sido un movimiento alcista que situaría el precio que no me entra ni la presentación. Estaríamos como aquí, con lo cual hubiese sido un trading bastante acertado, por ejemplo, cerrar la mitad de la posición en el 61.8, como manda la teoría, y dejar la mitad de la posición o una pequeña parte para ver si, oye, no es simplemente un retroceso de una figura armónica, sino es un cambio que nos puede hacer llevar a un ratio riesgo-rentabilidad que sea amplio para poder tener un cierto colchón a la hora de volver a intentar atacar el precio. Hemos visto aquí como esto es un Garley alcista en libra dólar 5 minutos. Bien, pues fijaros que Garley, este es un Garley perfecto, ¿vale? Esto sería la definición de un Garley perfecto que tiene una forma muy definida. Estamos en periodos semanales. Por esto os digo que el trading alcista, el trading armónico, no solo es para operadores de scalp, de gente que esté todo el día en la pantalla, ni muchísimo menos. O sea, estáis viendo, y es un poco la intención que tenía con esta presentación, mostraros cómo este tipo de trading es para todo el mundo. Para el novel, para el medio, para el avanzado, para el que no quieres la pantalla, para el que quieres la pantalla, para el que no quiere arriesgar mucho, para todas esas personas que se van un poco perdidas, que se vean ayudadas por este tipo de trading. Básicamente, bueno, no es que esté muy de moda, sino que se está mutando, se está intentando forzar a la gente a que haga un estudio de la acción del precio. Hay que tener en cuenta que los indicadores son indicadores atrasados, ¿vale? Son indicadores atrasados. Entonces tienen unas consideraciones
que pueden ser buenas en ciertos momentos, pero vas a la pata coja. Entonces, sí que está bien que se pueden utilizar indicadores a medio o largo plazo, pero hay que tener en cuenta otras cosas, como puede ser la acción del precio. Y la acción del precio, el trading armónico es una parte de la acción del precio. Y como os estamos viendo aquí, esta figura es perfecta, ¿vale? Y otra vez, la misma consideración. Stops ajustados, aquí podemos haber tenido varias líneas de entrada, pero siempre un poco pues con el indicador que te marca un poco la zona de ataque. Pues entraríamos una vez, dos veces o las que fueran, pero sabiendo que siempre habrá un punto en el que el precio se girará. Y como hemos dicho antes, probablemente sea esta línea la que nos marque la pauta de actuación. Otra vez, otra figura que hemos visto en el gráfico y que también funciona, ¿vale? No la ha marcado porque todavía no se ha desarrollado y D tenía que haber estado un pelín más para abajo. Pero si no, también nos hubiese marcado. Y de todos modos, esta pauta, este patrón era fiable. Hemos podido conseguir el 61,8% de este tramo. Normalmente no se suelen dar las figuras tan perfectas, pero si vamos chequeando un poco gráfico a gráfico, pues iremos encontrando figuras pues de vez en cuando, ya serán gráficos diarios, en semanales o en otro tipo de activos. Bien, lo que comentábamos antes que, bueno, pensamos, bueno, ¿esto es solo para divisas o se puede utilizar en otro tipo de activos? No, se puede utilizar en otro tipo de activos. Como estamos viendo un Garley alcista en el SP que empezó formándose el 3 de octubre y acabó formándose el 23 de noviembre. ¿Qué sucede? Que aún tenemos posibilidad de entrar al mercado, porque como hemos dicho antes, tenemos que atacar el 61,8%. Y esto se podrá hacer siempre que entremos con mínimas garantías de éxito. ¿Qué es mínimas garantías de éxito? Pues que no podemos entrar largos en máximos, que eso es evidente. Tenemos que buscar un momento de retroceso para poder entrar con algo de probabilidades de éxito y que nuestro stop sea una cosa lógica y que no pongamos un stop que sea una locura. Actualmente el precio sí, creo que la figura ya se ha acabado. Estaríamos ahora mismo en 1234 en este punto, con lo cual la gente que estuviese aquí dentro ya tendría que salir porque puede haber un retroceso. Puede que no, pero puede que haya un retroceso. Lo más normal es que haya un retroceso, por una sencilla razón, ¿no? Pues la gente dirá, pues si yo no veo nada, y tú, bueno, pues no veo nada, pero hay que tener en cuenta que aquí tenemos una línea de resistencia que probablemente haga retroceder el precio en cierto sentido. Entonces, no pasaría nada, nosotros nos salimos en este punto, en el 61,8, medimos esto, el 61,8 es esto, oye, mira, me saco unos puntos, me salgo. ¿Por qué? Por dos consideraciones básicas. Uno, porque la figura ya me ha dicho que esto es lo que había, y dos, porque tengo una resistencia en 4 horas que puede que me haga que el precio se gire. Si no, ¿qué haría? Pues yo lo que haría es ponerme otra vez por encima de la resistencia en el caso de que no hubiera cumplido mi objetivo diario o mensual o semanal. Bien, estamos aquí en otro Garley bajista en el oro, materias primas. Otra vez veríamos como es un trade que en el caso de haberlo hecho, este trade lo tenemos que haber hecho poco apalancado y con una distancia de tiempo de más o menos 15 días, con lo cual estaríamos tranquilamente 15 días sin apalancarnos mucho, habiendo entrado en una pequeña zona de soporte que estaría como por aquí, ¿vale? Luego tenéis que tener en un gráfico este tipo de indicadores y en otro gráfico un gráfico limpio del precio para no ver todos estos cálculos, ¿vale? Y para poder pintar los pequeños soportes que te pueden decir, vale, ahora ya me ha confirmado que me ha roto un soporte, que es una figura armónica, que se ha agotado y voy a entrar al mercado con un stop ajustado. Bien, pues esto hay que hacerlo con un gráfico con el indicador y con otro gráfico con otro indicador para poder ver. Vale. Bien, me dicen que me quedo sin tiempo. Vale, vamos a acabar ya un poco con la presentación. Vale, era simplemente esto, ¿no? Dejaros ver un poquito cómo es esto. Aquí tenemos los gráficos de Microsoft, otra vez, ¿no? Para que veáis que esto funciona en activos líquidos, ¿vale?
Entonces veríamos aquí otra vez, 61.8, este sería nuestro punto de salida. USCAT, otro, mariposa. Vais a ver cómo las mariposas son lo más común. Bien, esto es USCAT en diario y ya habéis visto cómo, vale, no habéis cogido el 61.8% al principio porque se ha girado el precio al encontrar resistencias, pero ya hemos visto que una vez que ha intentado sacar por mínimos, ha ido a buscar esta figura, a deshacer esta figura, ¿vale? Bien, aquí tenéis otra mariposa, vale. Dejadme los correos electrónicos si queréis que os envíe esta presentación, ¿vale? Bien, mariposa en Euroyen, otra mariposa en 5 minutos en el oro, que ha salido perfecta, y en el SP500 en 15 minutos, ¿vale? Bien, quería haceros ver un poco, a ver esto en... Vale, bien, vamos a ir a ver algún ejemplo en el que la herramienta ha fallado. Pues claro que falla. O sea, estos indicadores te van a... en estos indicadores lo que suele suceder es que antes de nada te empieza a marcar la figura, ¿vale? Entonces te empieza a marcar la figura. Espera, bien, esto haremos una segunda parte de lo que es este seminario, porque no nos ha dado tiempo a ver las diferentes opciones. Y lo que me gustaría recalcaros es que es muy simple. Lo que haces es pones el indicador en el gráfico, y lo que haces es vas arrastrando desde MetaTrader, arrastras el eurodólar y lo pruebas a ver si hay figuras en 5, en 15, en media hora, en una hora, en 4 horas, en diario. Pues que no hay, pues a la siguiente, pues cogemos el USCAT, ponemos el indicador y es cuestión de en 15 minutos ha revisado 10 pares y seguro que ha sacado no menos de 4 figuras. Bien, a ver, ¿dónde se puede encontrar el indicador que nos pinte los patrones armónicos? Vale, se llaman indicadores ZUP, Z-U-P, ¿vale? Y la versión que podéis buscar es la ZUP 82, está en Forex-TSD, es un foro de MetaTrader. Bien, sí, las figuras Garley son las más potentes para entrar a pronosticar giros. Pero ¿qué pasa? Joder, que si te salen mariposas, te salen murciélagos, pues al final intentas atacarlos. O sea, ya no son perfectos, son menos fiables, pero igualmente intentas atacarlos. Vale, ZUP, sí, bueno, cualquiera vale. O sea, vale el ZUP V100, el ZUP 82, escribe la dirección y el indicador. Pues lo acabo de poner. O sea, tenéis que registraros en este sitio. Bueno, yo lo cogí ahí, es uno de los mayores foros de esto. Y se llama ZUP 82, 82, 86, 100, 102. Lo ponéis en Google y os sale. ¿Vale? Voy a ir a... Bien. Voy a ir enviando la presentación. Voy a hacer una cosa. Os voy a enviar la presentación, ¿vale? Y os voy a enviar también el ZUP 86, la versión que tengo yo. Lo que os quiero decir, bueno, para empezar, tenéis que mirar en el spam, ¿vale? Antes de las 5 está enviado esto. Pero como son archivos EX4, que son ejecutables, todos los correos lo identifican como virus, pero no lo es, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es ir a spam, vigilar el spam o igual os entra el tirón y mirar a ver si está este indicador. ¿Cómo se pone el indicador? Vale, el indicador se pone de un modo muy fácil. Tenemos que hacer, a ver, los que estén atentos que apunten, por favor. Vas a C, archivos de programa, MetaTrader 4, claramente tenéis que coger la nuestra. Y dentro de MetaTrader 4 tenéis que ir a Experts. Dentro de Experts, Indicators. Y dentro de Indicators, pegar el indicador. ¿Vale? O sea, os sería así. C barra archivos de programa barra luego FX Pro MetaTrader barra Experts barra Indicators y meterlo ahí, ¿vale? Y bueno, vamos a ir haciendo más sesiones a lo largo del tiempo.
Me he quedado sin tiempo, lo siento muchísimo. ¿Se puede enviar? Sí. El RAR, desde aquí no puedo mandar el RAR, pero bueno, dejadme todos vuestros correos electrónicos y os lo envío desde mi correo electrónico antes de las 5, sin duda alguna. Bien, pues me voy a contactar por el correo electrónico, como veráis, se lo he escrito un par de veces ahí, es i.delclaus@fxpro.com. Me gustaría, vamos, la semana que viene, bien, vale, la semana, ya os irán informando desde FX Pro, haremos una sesión segunda de trading en vivo de trading armónico, conjugado con una sección de los soportes y verdaderos ocultos, los soportes y resistencias ocultos creados por el market maker, el creador del precio. 1.000.000 de gracias. A ver, espera, si es posible poner la explicación de cómo poner botones. No hay que hacer nada. O sea, lo bueno de esto es que es súper simple. Tú te descargas el indicador, lo pones en la MetaTrader, en la FX Pro MetaTrader, y lo arrastras gráfico. Según lo arrastras, te va a marcar las figuras si existen. Entonces tú ves una figura y dices, bueno, pues es murciélago. A ver, ¿qué fiabilidad tenía esto? ¿Sabes? ¿Qué fiabilidad tenía aquello? Ah, bueno, pues solía fallar aquí, solía fallar allá. Tengo un mínimo aquí, tengo un mínimo allá. ¿Vale? Sí, como hemos comentado, Vicky ahora mismo acabó, ya es lo último. Como hemos comentado, vamos a programar una sesión de trading armónico en directo. Ya se os irá informando y ya veremos cómo lo programamos. 1.000.000 de gracias a todos.